Link. Ya estamos al aire. Buenas noches a todos, disculpen la discurrencia, estábamos pasando los links para que todos lo tengan. Un miércoles más en Mercedes ya, con los pelos un poco parados, por el gorrito de lana. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Ya tenemos a la invitada de hoy, una invitada de lujo, a quien le damos las gracias por haber aceptado la invitación. Y como ustedes pueden ver, a la señora presidenta del Consejo Deliberante de Mercedes, la señora Mariana San Martín, a quien le damos las buenas noches. Muchas gracias, la agradecida soy yo. Buenas noches, Fabián. Siempre agradezco porque la agenda tuya es muy nutrida, haberte hecho un lugarcito para poder estar charlando un rato con nosotros y fundamentalmente usarnos de puente para que la gente pueda saber lo que está pasando en nuestra ciudad. Sos una protagonista de lujo de la realidad actual. Ya después más adelante nos vamos a meter en eso. Pero primero quiero charlar un poquito con vos de lo que está pasando en el Consejo Deliberante. Las sesiones son cada vez más encendidas. Es como que las discusiones ya se centran más en lo político que en el fondo de los proyectos. ¿Cómo lo vivís vos desde la presidencia? Sí, es cierto que están últimamente un poco más encendidas eh, y es justamente, es político, Fabi. Ujú. Lo que estamos viviendo en el Consejo Deliberante es un poco reflejo de lo que estamos viviendo en el afuera, en la ciudad. Y por ahí las grandes discusiones que se dan son por cuestiones de la crisis propia que estamos viviendo. Sobre todo cuando se tratan proyectos que atañen eh, al corrimiento del gobierno nacional hacia qué lugar del Estado atiende, ¿no? Porque yo digo que el ¿Qué Estado lugar del Estado siempre, destruye? siempre está, el Estado, claro. Y a qué lugar sí atiende y a cuál deja de atender. Eh, Ahí se dan discusiones claramente políticas y discusiones mucho más encendidas. A mí me toca desde la presidencia tratar de hacer de árbitro, si se quiere, y últimamente me ha ocurrido que he tenido que llamar la atención de algunos concejales y concejalas. Pero bueno, son los gajes del oficio. Por Sí, eso es sí. que es un cuerpo colegiado con una presidencia, con un reglamento que, que es mucho más eh, pretencioso de lo que yo actúo en la sesión. O sea, si yo me tengo que regir por el reglamento, cada concejal tiene X cantidad de minutos, X cantidad de veces para hablar. Por lo general, históricamente, salvo algún caso que me han contado, uno entiende que todos los concejales tienen que ser escuchados. Diferente es cuando hay adjetivaciones, cuestiones que pueden llegar a ser como una falta, poniéndome en árbitro dentro del reglamento y obviamente que lo aplico, para eso fui elegida, para eso somos elegidos, por eso existe esa figura de la presidencia en cada sesión. El otro día pasó algo que ya es la segunda o tercera vez que pasa y siempre con la misma concejal, que le llamaste la atención diciéndole que ya tenía dos llamadas de atención, a la tercera tenía que Ujú. excluirla del... ¿Cómo es eso? O sea, no puede participar, o sea, si es excluida por Sí, una no, falta, no no puede puede... volver a intervenir a la tercer llamado de atención, no puede intervenir más en la palabra en Ah, pero la sesión. no la sacan del seno No, se pone a consideración y también nos ocurrió en la última sesión que hubo una moción de orden. de orden por una frase desafortunada que hizo el concejal Polaki, que después, por suerte, pudo pedir disculpas y fueron Sí, aceptadas. Eh, tiene una facilidad muy recurrente de insultar y después de arrepentirse. Como que no le da el valor que tiene la palabra. Porque hay una vieja comparación que lo hace con una taza. Que si vos tirás una taza de arriba de la mesa y se rompe, después la podés pegar, pero no vuelve a ujú. ser lo mismo. Y con las palabras es exactamente eso. Después que vos insultás, sobre todo cuando insultás a una mujer, como fue este caso, eh, el arrepentimiento es medio vacío, medio como que no
No tiene Sí, sentido. obviamente que la idea es que no ocurran esas cosas y cada vez que tenemos la reunión de labor parlamentaria que se hace los lunes a la mañana, antes de cada sesión, todos nos ponemos de acuerdo, no solamente en el tratamiento que se da en la sesión, qué proyectos se van a tratar sobre tablas, cuáles van a pasar a comisión. Siempre yo los invito a que tengamos entre nosotros una buena convivencia, porque en definitiva, en momentos de crisis, en momentos donde donde todo está muy crispado, donde la calle está muy dura, muy difícil, es la diaria para los habitantes de todo el país, ¿no? Nosotros deberíamos dar el ejemplo y que cada persona que nos ve en las sesiones o que después lee algo, nos ve o nos sigue por las redes, nosotros en definitiva estamos ahí porque nos eligieron no para pelearnos, sí para tener nuestras diferencias, porque está Seguro. claro que el que votó a un espacio político no piensa lo mismo que el otro, pero ante todo nos votó para que trabajemos por la ciudad, para hacer las leyes de la ciudad, que son las ordenanzas, para presentar resoluciones, pedidos de informe, los homenajes, los Ujú. hermosos homenajes que por ahora por suerte se han dado por unanimidad todos, aunque hubo un amague de una de las fuerzas Sí. políticas, de la Libertad Avanza, de no seguir con los homenajes, y bueno, por suerte entendieron que parte de la, de las cuestiones que nos atañe a los concejales, como también ocurre con el Ejecutivo, que se pueden declarar de interés municipal algunas cuestiones, bueno, para el deliberativo también, dentro de, no es algo que uno lo invente, ¿no? Eso está No, no, en la para ley orgánica de nada. las municipalidades, está reflejado en nuestro reglamento y está reflejado incluso en una ordenanza que fue actualizada hace unos 2 o 3 años, un trabajo muy interesante que hizo la concejala mandato cumplido Débora Lacasa, en conjunto con Andrea Bossini. Sí, algo que a mí me llama la atención y que me molesta cuando miro, porque me tomo el trabajo de mirar todas las sesiones, es que el concejal Palacio se le va la boca siempre con las mujeres. Bueno, es parte A ver si de... alguna vez tiene la nasta, si le da la nasta como para ser tan bravo de la boca con alguno de los concejales hombres. Es parte del famoso patriarcado, Fabi. Sí, sí. Y bueno, y de este espacio político del que provienen, hay toda una... ojalá que puedan darse cuenta algún día, ¿no? Tenemos... Sí, aparte por otro lado, a mí me llama la atención la demanda y la exigencia en el cumplimiento y en la realización de algunas obras en la ciudad, desde la Libertad Avanza, exigiéndole al gobierno municipal que cumpla con, o al gobierno provincial en su defecto, que cumpla con ciertos y determinados trabajos cuando ellos desde el gobierno nacional eh, hacen todo lo contrario y es como que lo que ellos destruyen está bien, pero la obligación la tiene el gobierno provincial y municipal. Sí, hay ahí una contradicción que de hecho algunos concejales, no solamente desde nuestro espacio político, la UCR, alguna vez también Vecinos por Mercedes les ha planteado Uh esta -huh. cosa de que está muy bien pedir Sí, sí. obra pública, creemos en que tiene que haber obra pública, pero bueno, vienen de un espacio político donde el presidente, de hecho, no existe más el Ministerio de Obras Públicas que existía. Pero bueno, serán las contradicciones que se tiene cuando uno encuentra cuando le toca estar sentado en una banca en el Consejo Deliberante. Se supone que esas obras públicas que piden son reclamos de los vecinos más de una vez y uno se sienta ahí a representar a los vecinos. Entonces habrá que replantearse, no será tan así que la obra pública no es necesaria, ¿no? Sí, hoy ha salido en los medios nacionales un estudio que se llevó a cabo eh, por una organización muy reconocida respecto al estado de casi el 80% de las rutas Ujú. nacionales y aportaron un dato que es realmente muy macabro, la cantidad de muertes producidas desde la asunción de este gobierno hasta la fecha respecto al estado deplorable en que se Ujú. encuentran las rutas. Y bueno, y ahora se está reclamando por esos 2 billones de pesos que desaparecieron del aporte de los combustibles Del impuesto al combustible. que por ley debería ir a,
a la reparación y Sí, mantenimiento de te las corrijo, rutas. es 1.5 billones. Hace 2 años, cuando me tocó estar de intendenta interina en enero, el ministro de Provincia de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, Ujú, nos invitó a un acto que se hizo, que fue más que un acto, porque se presentó un recurso de amparo. Nos ujú. juntamos los intendentes de todo lo que es el corredor de la Ruta 5, que había no solamente intendentes e intendentas de nuestro espacio político, por supuesto, había intendentes radicales que son del interior de la provincia para el lado de La Pampa, Ujú. sobre Ruta 5, y ahí ya se puso, recién arrancaba el gobierno de Milei, y ya se había puesto en discusión este Este dinero fondo. que todos los que vamos a cargar combustible Ujú. líquido, aportamos una parte de ese impuesto, una parte debería ir para el mantenimiento y arreglo de rutas, y ya en ese momento se veía que ese fideicomiso, un fideicomiso, no estaba siendo utilizado de la manera que se tiene que utilizar. En ese momento las respuestas que daban desde la Libertad de Avance, incluso lo hablamos con nuestros concejales de acá de Mercedes, algunos de ellos, la doctora Munarriz más precisamente, averiguó qué estaba pasando con eso, y en ese momento lo que planteaban era que estaban reacomodando ese fideicomiso, que no se iban puesto todavía a trabajar en el tema. Bueno, hoy ya ha pasado un par de años, más de 2 años de gobierno de Javier Milei, y sin embargo ese dinero no está, y se ve en el deterioro de las rutas, ¿no? Acá Sí. mismo, en Mercedes, en la traza de la Ruta 5 de Mercedes, en la última sesión, el concejal Julián Insaguarat presentó Ujú. un proyecto que en estos días tuvimos la buena noticia de que la nueva concesionaria que hay en el peaje ya arregló 2 de los baches que había en Ruta 5. Ojalá que esto se vuelva costumbre, que a ese señor, Sí, que es un sí, sí. ingeniero muy amable, eh, no le den con el puntero en los dedos y le digan que Sí, deje de, y está de hacer esa obra. inconclusa la Ujú. autovía Mercedes 9 de Julio, que sería sumamente importante para la zona, fundamentalmente para la parte productiva de la zona, que eso se lleve a cabo y está durmiendo el sueño de los justos. Sí, 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 bueno, hay una decisión clara del gobierno nacional que obras públicas no van a hacer, por lo menos ellos, ¿no? Están esperando los privados, pero los privados tampoco aparecen, parece. Pero es una obra altamente costosa. Lo que se está discutiendo ahora es cuáles son las prerrogativas que le pusieron, porque todas las reglas que tenían los viejos concesionarios Ujú. desaparecieron en la nueva licitación. Sí, O sí, sea, nosotros con el intendente fuimos parte en su momento, cuando se hizo la consulta pública ujú. por los peajes, por lo que es la traza y la nueva concesión del peaje, que hace unos días se hizo cargo. Nos adelantaron que no iba a haber ni arreglos, ni mantenimiento, ni tampoco iba a contemplar lo que es la traza de la Ruta 5, de ese tramo que se había iniciado, que es cierto que no se hizo, pero que estaba iniciada y hoy forma parte de una de las tantas obras paralizadas del gobierno nacional. Y ahora una de las últimas novedades que salieron en las noticias del día de hoy es la detención de Cerimedo Ujú. en Bolivia y queda a las claras a la vista de que lo que nosotros denunciábamos como eh, las campañas de mentiras que se repartían por las redes sociales, bueno, ahora quedó confirmado. Este señor Absolutamente. es el artífice y el ingeniero de todas Ujú. esas campañas de fake news que tanto daño le hicieron a la imagen de muchos actores de nuestro espacio político y está comprobado que está pergeñado y ideado justamente para mentir. Sí, sí, evidentemente es una estrategia política a la cual personalmente rechazo Ujú. absolutamente.
no solamente lo hizo en nuestro país, lo hizo en Ujú. Brasil con Lula Con en su Lula. momento, o sea, es parte de lo que uno rechaza de plano, ¿no? Me parece que estar en espacios políticos diferentes, con pensamientos eh, muy diferentes como los que uno tiene como parte del PJ, del Campo Nacional y Popular, con esta derecha que hoy gobierna tanto en Brasil como gobierna en Bolivia, en Argentina. En Brasil no, en Brasil están intentando, por suerte está Lula. Ujú. Eh, Nosotros creemos que no vale todo, ¿no? Que uno puede tener, como recién hablábamos, discusiones Políticas. apasionadas, políticas, dentro como puede ser acá en el recinto del Consejo Deliberante, ahora de ahí a hacer este tipo de campañas que le hacen muy mal no solamente a las personas que elegimos ser dirigentes políticos, a involucrarnos en la política y que esto se convierta en nuestra filosofía de vida, sino a todo lo que a uno lo rodea, ¿no? Eh, por ahí suena muy naif lo que yo digo, porque no se me pasa por la cabeza cómo puede haber gente tan cruel, pero Es como realmente que uno cambiaron más las de una reglas. vez, antes de hablar, eh, a nosotros nos pasa acá, a mí me pasa, que me preguntan por algún concejal, algún dirigente político, y siempre soy muy medida, me parece que las diatribas en política no nos hacen bien y este, esta manera de desprecio que hay y de hacer daño, ¿no? De un goce de hacer el daño a otro espacio político y a personas con nombre y apellido, me parece que para eso tenemos que laburar mucho para que no exista. Sí, otra de Hay las que cosas rechazarlas. que empezaron a quedar claras a partir de las declaraciones de esta supuesta pareja de ¿Mm? Cerimedo es que el gobierno de Milei está minado de corrupción, que el tema Andis está hasta con pruebas demostrado de que Karina se llevaba el Ujú. 3%, de que Milei estaba al tanto de estos actos de corrupción y un montón de otros datos que tiraba esta mujer en las declaraciones que hizo estos últimos días. Eh, Realmente todo lo que se venía diciendo en el último año y medio, 2 años, empezaron a salir a la luz. Espero que el pueblo argentino empiece a entender el nivel de- de destrucción y de corrupción que está llevando adelante este gobierno, porque supuestamente vinieron a cambiar eso. Ujú. Exactamente. Ellos, uno de los discursos y Ujú. que claramente el pueblo le creyó y puso una esperanza ahí, era esto de que se terminaba con la casta, se terminaba con la corrupción. Bueno, no solamente la casta parece ser que era el pueblo, Ujú. sino que es un gobierno que tiene denuncias muy serias de corrupción, hay candidatos que se tuvieron que bajar por corrupción, hay funcionarios que tuvieron que no saben cómo explicar lo que pasó, y mientras tanto, bueno, en todos estos últimos días, y yo creo que a partir de lo que ocurrió con la ley de tierras, los otros días me preguntaban si yo estaba contenta, y la verdad que sí, fue una alegría, porque el pueblo movilizado, el pueblo con conciencia de lo que es la soberanía, de lo que es la patria, fue la que fue el que presionó luego a los senadores para que no Sí, y se algunos pudiera gobernadores que entendieron avanzar. por dónde era el camino, o sea. Exactamente, porque fue el Senado Ujú. el que pudo no avanzar al menos con lo que es la ley de tierras y el manejo del fuego, que quedó, como dijo Mayans, que es un dirigente y un senador muy sabio y también gracioso, lo dice de esa Ujú. manera, que le quedó, Tenía una forma muy particular de hacer sus discursos. Yo lo sí, sí, veo, sí, veo las y sesiones en vivo y tiene una frase que fue muy buena, que le hizo entender hasta al presidente del Senado, el que estaba presidente en ese momento, que se habían quedado ni siquiera con la mitad de la ley. Pero bueno, ujú. ahí es donde uno despierta un poco de esperanzas, de que el pueblo es sabio y que en algún momento esto se va a poder revertir y vamos a poder volver a tener a nivel nacional
un gobierno que piense en el pueblo, ¿no? Que no engañe como está engañando este gobierno y que se pueda revertir de alguna manera esta crisis muy profunda que estamos viviendo, que se ve acá en Mercedes también, Javi, ¿eh? Sí, yo lo charlaba mucho por ahí con algunos dirigentes que me he tocado la oportunidad de entrevistar, tanto locales como del ámbito regional o provincial. El difícil, dificilísimo trabajo que va a tener el próximo presidente, que yo aspiro y espero sea de nuestro signo político, sin ponerle nombre ahora, porque Ujú. realmente creo que no es el momento de ponerle nombre, pero sea cual fuere, sea un hombre o sea una mujer, eh, vamos a tener que tomar como práctica algunas de las cosas que ellos hicieron, como por ejemplo, en los primeros 20, 30, 60 días, presentar un proyecto de ley que voltee toda esta porquería Ujú. que hicieron. O sea, hacer Sí, una este ley, famoso una decreto especie, claro. 70, 23, sí, O claro. sea, hacer una gran ley como hicieron ellos, Ujú. una gran ley con 200, 300 artículos que den por cancelada todo este tipo de cosas que han hecho que realmente el pueblo argentino esté pasando una situación de crisis terrible, porque hay muchas cosas que pasan por debajo del discurso oficial, pero que realmente afectan a la gente. Hasta los industriales hoy se están Ujú. quejando de la modificación de la ley de contrato de trabajo. Sí. Sí, a ver, a nosotros nos pasa y es cuando por ahí se ponen más tensas las discusiones. Nosotros como el bloque de la UCR venimos presentando proyectos en ese sentido. En su momento fue la DATSE, que era la Ujú. dirección que se ocupaba de entregar medicamentos de alto costo a enfermedades raras, que atravesaba a la sociedad, porque cuando Sí, uno sí. habla de enfermedades raras y de alto costo sus medicamentos, medicamentos que en su momento, cuando recién empezó a gobernar Milei, había un caso puntual en Mercedes de una persona que necesitaba una medicación para una quimioterapia que salía 12 millones de pesos, que no era una persona que no tenía recursos económicos, que vivía en estado de vulnerabilidad. Era una persona que con su sueldo claramente no le alcanzaba para pagar ese remedio. Bueno, ahí estaba la decisión política del Estado, que era una dirección que no fue un invento cuca, era una dirección que estaba Vos dentro del fíjate que llegaron al ministerio punto de que se instauren ese tipo de cuestiones que son denigrantes, Sí, pero que claro, se terminan instalando. absolutamente. Bueno, por eso vengo a esto. La DATSE no fue un invento cuca. La DATSE era una dirección que funcionaba dentro del Ministerio de Acción Social, de Ujú, Desarrollo Social, hoy Capital Humano, que proveía de estos medicamentos, que acá en Mercedes tenía su sede en el CDR que ujú, desapareció. También hablamos de lo que era el plan Remediar, sí. que tampoco fue un invento cuca, que lo No, no. inventó Duhalde en el estado de emergencia que hubo después del estallido del 2001. Bueno, eso hoy tampoco existe, ese vademecum que tenía medicamentos muy necesarios, que llegaba no solamente al hospital, sino a cada uno de los CAPS de nuestra ciudad, hoy dejó de existir. Hace unos días nuestro secretario de Salud salió en uno de los semanarios con un informe de cómo había Ujú. crecido la demanda de medicamentos y de personas que iba a hacer consultas a los espacios municipales de atención temprana de la salud y también al hospital. Bueno, discapacidad, lo que han hecho con todo lo que es el abanico que significa las personas con discapacidad, también es un horror. Eh, Hay muchísimos temas, Fabi, lo que es la educación, el Ujú. fondo universitario que no se respeta ni siquiera con la decisión judicial. Va a haber que revertir, poner en orden otra vez el país, tal vez de una forma diferente, con los tiempos que corren y demás, pero bueno, el tema de la cantidad de argentinos y argentinas, hermanos argentinos y argentinos que están endeudados. Hoy en día se endeudan con la tarjeta de crédito, con billeteras virtuales, con el acceso que tenga cada uno para el gasto corriente, Sí, el para comprar aumento, comida, para pagar servicios. por ahí No, nosotros acá en Mercedes tenemos la suerte, y digamos de alguna manera vivimos en un paraíso, entre comillas, la gran cantidad de
personas en situación de calle que aumentaron exponencialmente en las grandes capitales de nuestra ciudad, porque no solamente en Capital Federal, sino también en La No, tenés el Plata. Gran Rosario, La Plata. Yo estuve hace Sí, muy poco en La Plata y hay situación de calle de sí, personas sí. que antes tenían donde vivir, hoy no pueden alquilar. Sí, hay gente que... Es realmente, y acá en Mercedes también Sí, tenemos, sí. nosotros obviamente que desde el Ejecutivo se atiende muchísimo, a nosotros, a los concejales, nos van a ver personas que no pueden pagar la medicación, personas que no están pudiendo pagar alquileres, personas que se han quedado sin trabajo, personas que tienen un trabajo y necesitan otro trabajo porque no llegan a fin de mes, que se fueron endeudando, como te decía, para el gasto corriente, ir al supermercado, para comprar comida, ir a la farmacia y pagar los medicamentos con tarjeta de crédito, cuando antes uno dejaba la tarjeta de crédito para darse un gusto, para salir a comer afuera, en el mejor de los casos para Sí, renovar las renovar unas zapatillas. zapatillas para los pibes, para uno mismo, o infinidad de cosas que hoy realmente no se ven y hoy es una preocupación. Tenemos 6 millones de argentinos endeudados, 3.000 en situaciones de morosos y que no pueden los Sí, bancos sí. cobrar. Irrecuperables. Nuestro gobernador tuvo que sacar hace unos días Ujú. un plan, un programa desde el Banco Provincia para las personas que están en situación de mora puedan refinanciar la deuda. Y todo esto, ¿cuál es la génesis de esto? Es este famoso decreto 7023 Sí, que sí. desregula la tasa de interés que pueden cobrar los bancos y entidades financieras. Sí, no nos olvidemos también de que una de las grandes billeteras que están generando grandes destrozos es Mercado Ujú. Pago, que recibe un subsidio del Sí, Estado. sí, sí. O sea, porque no Por tenemos que eso, dejar de decir de que uno de los grandes defensores de este modelo está recibiendo subsidio del Estado. por eso volvemos al principio, Fabián, cuando yo decía que el Estado nunca deja de estar. El tema es que según qué proyecto gobierna, Ujú. a quién beneficia o a quién atiende y a quién deja de atender. Ayer, de hecho, hubo una movilización Sí, en las oficinas del Ministerio de de, Economía, sí, y de Mercado de Pago, Mercado Pago, sí. con una puesta Es, en escena. Los argentinos somos bárbaros hasta para protestar. sí. Se disfrazaron y todo. Sí, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno, sí. Hace como que levanta el impacto en los medios, Ujú. ¿no? Se hace visible. Sí, se busca eso y mira, eh, con el tema de la ley de tierras también se vieron expresiones artísticas, incluso artistas, Ujú. gente cercana a la cultura que salieron a decirle no, Milei no. No Sí, sí, hasta solamente jugadores de la selección. hubo un montón de nichos que salieron ahí y eso me parece que es importante, es interesante, es un mensaje que el gobierno debería tomar. Hubo como un límite, ¿no? En que no Yo creo solamente que el los dirigentes gobierno, políticos salieron a hacer lo suyo y los senadores hicieron un gran trabajo en la Cámara de Senadores, sino que hubo diferentes nichos que fueron este, poniendo en caja al gobierno y le dijeron no, hasta acá, con esto no te pero podés bueno, yo meter. creo que el gobierno está viviendo en un país paralelo. Creo que tanto Milei como Karina, como Sturzenegger, como Caputo viven. Hoy fue a inaugurar una Mm, heladería el ministro de Economía de la Nación. Lo felicito no sabía, porque puso los pies en la no tierra. Por sabía. fin salió y se cruzó con la gente. Tuvieron que cerrar 5 cuadras a la redonda de la heladería Mm. para que pueda llegar el ministro porque la gente no iba a dejar llegar. Mira, no tuve tiempo de esa Sí, sí, información. fue a inaugurar una heladería de una cadena importante. Porque supuestamente lo están midiendo para ver si es candidato a jefe de gobierno Ah, la algo de eso próxima. escuché, tenés razón, jefe de gobierno de Cava. Sí. No le Ojalá que no haya encuentra, endeudados en Cava, porque los que están no le endeudados son encuentran la culpa vuelta, no le encuentran del que se endeudó, candidato. nadie los obligó a endeudarse. Desde que se cayó Adorni no le encuentran candidato. Pero más allá de eso, creo que viven en un mundo paralelo donde yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si hubiese sido alguien de extracción peronista o de extracción nacional y popular que hubiera hecho un cuarto de las barrabasadas que hizo este gobierno, el país estaría prendido fuego. Ujú. Pero Seguramente, sí. después
me planteo de que seguramente el país estaría prendido fuego porque nosotros le hubiéramos permitido la libertad de poder salir a la calle a manifestarse. Hoy cada Sí, uno que quiere salir a la por calle a supuesto. manifestarse se come palos, Sí, lo sí. corre la policía, por lo tanto el reclamo no es visible. Por supuesto, eso es terrible y fue uno de los temas que se tocó en la última sesión porque se presentó una preocupación, un rechazo a lo que fue justamente en el día del tratamiento de la ley de tierras, ¿cómo era que se llamaba? Inviolabilidad De la propiedad de la privada. propiedad privada. Em, Sí, le ponen esos nombres que, bueno, rimbombantes pero que... claro, confunden a la gente, en eso son Sí, buenos, sí, hay que reconocer que sí, sí, son sí, buenos en eso. sí, sí. Y bueno, uno de los debates que se dio en el Consejo Deliberante fue justamente esto, y lo planteaba muy bien mi compañera de bloque Sabrina Viñales, que decía el rechazo hacia la represión y la preocupación en el lugar en que ponen a las fuerzas policiales. Sí, Porque no tenemos que olvidarnos que los policías y las policías son laburantes y sí, los sí. mandan a reprimir. Entonces, es Sí, tan hoy más que tremendo. nunca. Hay que cuidar a las personas que están para cuidarnos. Y por supuesto rechazar, pero absolutamente, esta imposibilidad que hoy existe en la Argentina de poder manifestarse. Hay manifestaciones los miércoles, Fabián, en donde van los jubilados, que hay más policías que jubilados. Aparte, una de las cosas que Yo yo quiero que planteaba, ese dinero que se utiliza para movilizar a nuestros compañeros trabajadores policías, ujú, se utilicen en que nos cuiden, no que se utilicen en salir a reprimir a personas adultas mayores que están reclamando algo básico que es una mejora en la jubilación, ujú, una mejora en todos los ingresos indirectos que antes daba el Estado y que lo daba históricamente, sí, vuelvo a sí, repetir, no son inventos cucas como todo el vademecum que tenía, por ejemplo, PAMI, todas sí, las sí. prestaciones. Pero Es aparte preocupante, es muy triste, hay ¿eh? un choque de realidades, porque ellos crearon un protocolo, la multipartidaria Patricia Ujú. Bullrich creó un protocolo para evitar que se corte la calle. Y ellos cortan 12 Sí, cuadras a sí, la los que redonda del cortan son Congreso. ellos. Y la cortan a las 10:30 de la Ujú. mañana, hasta las 6 7 de la tarde. O Sí, sea, bueno, lo que crearon un pasa es protocolo que para que no se corte la calle y la cortan ellos. Lo que pasa es que es muy importante, y siempre lo fue, la movilización, el pueblo movilizado en la calle. Sí. Entonces, cuando vos estás gobernando de espaldas al pueblo, cuando estás sesionando de espaldas al pueblo, y tenés que salir a no permitir esa voz tan Yo, grandiosa que tiene nuestro pueblo, que es muy sabia. por una cuestión de información, básicamente, yo miro TikTok, me informo bastante por TikTok. eh, y decía el otro día, yo sigo a una politóloga que hace un TikTok muy interesante haciendo explicaciones desde las ciencias políticas de Ujú, diferentes hechos que se dan en la realidad. Y explicaba el otro día de que históricamente, si se revisa la historia en el mundo entero, no solamente en la Argentina o en Latinoamérica, para que entre un modelo de gobierno eh, liberal o de derecha, obligatoriamente se tiene que hacer con represión. ujú. No hay manera Sí, de por que el supuesto que pueblo estos... libre, expresándose en sus manifestaciones Ujú. públicas, lo pueda hacer en un gobierno de derecha. No entra la derecha sin represión. Sí, sí, y eso no ha cambiado. Hoy No. existe la fake news, existen las operaciones por los dispositivos y demás, pero el pueblo en la calle aún sigue y bueno, y esa metodología de la derecha está clara, ¿no? Un modelo de derecha no cierra sin la represión en la calle, sin el pueblo sin poder manifestarse. Es así, claro que sí. ¿Cómo ven, cómo sienten, cómo analizan ustedes desde la política y desde el justicialismo de Mercedes la situación político y económica de la ciudad respecto a las próximas elecciones que la tenemos, si, si hay, ¿cómo se dice? Si se separan las elecciones, muy Ujú. posiblemente marzo, abril del año que viene, de acá a 6 meses vamos a tener elecciones. Eh, ¿Cómo ven el escenario político, siendo vos una de las
Mira, posibles protagonistas de ese escenario, ¿no? nosotros formamos parte del PJ, hoy el presidente del PJ Mercedino es nuestro intendente, es la primera vez que accede a ser presidente del PJ con un consenso de todos los actores. El Partido Justicialista es un frente, un gran frente, y hoy todas las representaciones de las diferentes fuerzas eh, que convergen en el PJ, estamos todos adentro. Creo que es un gran laburo de nuestros dirigentes que hay en Mercedes, tanto de Juani como de Juan Pablo López, como de Carlos Selva. El mismo Pablo Perazo está en el PJ, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, de los dirigentes así como que están más Con más renombre, con digamos. más renombre, por lo cual seguramente que vamos a pretender poder llegar el año que viene competitivos y con esta unidad que se da en Mercedes, que no en todos los distritos se da. Ojalá que sí se pueda ir acomodando todo. Recién hablábamos de que todavía no hay nombres y apellidos de los, ni siquiera de los posibles candidatos a nivel nacional. Ojalá. Hay muchos compañeros y compañeras a lo largo del país laburando en eso. Nosotros acá me parece que estamos un paso adelante. Hace unos cuantos años que el PJ en Mercedes tiene una unidad, y en su momento cuando tuvimos que ir a internas, que ganó Carlos Selva y se compartió esa presidencia 2 años Carlos, 2 años Juan Pablo, también supimos tener una buena convivencia, y de hecho la buena convivencia también se ve en la gestión del intendente. Nosotros, ni hablar en el bloque de concejales, pero en la gestión del intendente Ustarros, que ha mantenido y ha revalorizado algunas políticas públicas que con muy buen acierto, y que más de una vez Juani las reconoce, que ha tenido Selva, nosotros las hemos seguido, por supuesto, y también eso se ve traducido en nuestro bloque de concejales, que tenemos un consejo, un bloque de concejales con integrado, personas sí, que vienen de diferentes sectores del PJ. Tenemos incluso representantes de la CGT, y diferentes del Frente Renovador, de la compañera Sabrina Viñales, y nosotros tenemos una convivencia excelente, cada uno con su forma de pensar, cada uno con su forma de ver las cosas, pero que siempre tenemos como eje 2 cuestiones importantes. Nosotros formamos parte del Partido Justicialista, entonces eso nos acomoda, nos ordena, y también tenemos como eje el querer seguir con este proyecto en la ciudad y no permitir que un proyecto de derecha venga a hacerse de la intendencia. Entonces, en esas cuestiones muy básicas, pero muy profundas y muy importantes, nos encuentra unidos. Yo siempre resalto cada vez que puedo el excelente, para mí, forma de verlo, el excelente trabajo que lleva adelante Jorgelina Silva en una de las secretarías más difíciles que tiene cualquier gobierno. Absolutamente. Porque tener que administrar la cuestión social en un gobierno peronista es doblemente difícil. Sí. O sea, porque por ahí en otras extracciones políticas es como que le ponemos la tapa y damos un poquito por acá, un poquito por allá, y ya está. Sí, a nosotros Cuando siempre somos peronistas, nos exigen más. Es más, es como que nosotros nos exigimos en el interés y en el protagonizar, estar al lado del que necesita, porque esa es nuestra filosofía política y de vida. Y siempre resalto el trabajo de Jorgelina porque creo que en estos casi 12 años que lleva al frente de la Secretaría, se la ha visto muy difícil, ha tenido que transitar momentos muy difíciles y tiene una impronta personal de conducción realmente digna de resaltar. Pero en ese mismo contexto, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Dónde es donde se refleja más la crisis acá en Mercedes? Mira, bueno, sin duda en la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, que está al frente, como vos bien decías, de la compañera licenciada Jorgelina Silva, es donde más se ve esa demanda que fue cambiando y teniendo sus peculiaridades, ¿no? Y por eso también se fue
modificando a lo largo de estos 12 años lo que es la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. Nosotros estamos prontos a cumplir, por ejemplo, 3 años, ahora en el mes de septiembre, el 22 de septiembre, si no recuerdo, es el aniversario de la Casa de Sepelios Municipal. Esa fue una política pública que adoptó nuestro intendente y que se la puso al frente muchísimo. De hecho, no pudimos, sí aprobamos en su momento la ordenanza, pero no pudimos, no teníamos la mayoría en ese momento en el Consejo Deliberante y no pudimos ingresar personas idóneas para, o que quisieran trabajar en ese dispositivo. Después, por suerte, y algo que no resalta de Jorgelina, de Juan y de todo el equipo de gobierno del intendente, de todos los compañeros y compañeras que lo conforman, es la audacia, la creatividad y la valentía, ¿no? Porque era toda una apuesta el poder hacerse cargo de algo que veíamos que los vecinos y vecinas no podían acceder, que era, nosotros nos manejábamos con un subsidio que se le daba a las casas velatorias a las empresas de sepelios que hay en Mercedes, pero con ese dinero no podían acceder a tener una despedida, no tenían esas 2 horitas de velorio que la mayoría de los mortales tienen, ¿no? Y bueno, ahora estamos prontos a festejar los 3 años y de hecho hicimos un reconocimiento para esos compañeros municipales que se animaron hoy a estar al frente de la casa velatoria. Y así hay un montón de dispositivos. La Casa de la Mujer, que también está dentro de lo que es la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, lo que es la Dirección de Niñez, que no solamente son festejos del Día del Niño, como se vio en estos días, que son preciosos y muy necesarios. Hay demandas muy concretas, muy duras. Algo que por ahí no se dice mucho, la Casa del Jubilado Municipal. Bueno, ese también fue un gran acierto del intendente, que también depende de lo que es la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad junto con la Dirección de Adultos Mayores. Ahí es un lugar donde si uno pasa a cualquier hora, tanto a la mañana como a la tarde, hay adultos mayores haciendo actividades, pero que también hoy hay una demanda concreta, que es esto que te decía, la falta de medicamentos, la falta a veces de las 4 comidas. En la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad hay una demanda mucho más fuerte en este último tiempo, porque obviamente los mercedeños y mercedarias también están atravesados por la crisis económica, social, mucho tema de salud mental. Ese es otro dispositivo que depende de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, que comenzó siendo un centro de día, que no era una dirección, era una coordinación, y hoy hay toda una estructura con profesionales que atienden durante todo el día a personas que están atravesando situaciones de salud mental, que hay muchísimo, y de consumo. La tuvimos a la directora acá en el programa. Otra de las cosas que a mí me gusta resaltar, y por estas cosas que yo resalto me acusan de ensobrado y de hacerle propaganda al intendente. Es algo que está de moda también, ¿no? También, sí. Pero bueno, si decir las cosas que están bien me van a señalar por ser apólogo del intendente, ellos tendrán sus razones. Y vuelvo a hacer lo mismo que hice en el programa anterior. Les agradezco porque cada vez que me mencionan me hacen publicidad. Así que sigan, muchachos, sigan pegándome. Pero bueno, es la casa de Villa Juanita, que es un lugar de encuentro para los adultos mayores donde hacen gimnasia y una serie de actividades que realmente para los adultos mayores es muy importante, porque aparte de aportarle la posibilidad de hacer actividades gratuitas que en otra situación privada son muy costosas, es un lugar de encuentro. Absolutamente. Y para nosotros los adultos y para los adultos mayores, la posibilidad de tener un espacio de encuentro es extraordinario. Sí, son espacios bueno, lo de Villa Juanita también fue algo muy, muy acertado y que además nació de la impronta y de la bondad de una vecina, que es Juanita, que donó su casa para que se hiciera un centro. Ella pretendía un lugar donde pudieran quedar a dormirse. Bueno, las dimensiones y la estructura de la casa no dio para eso, pero entonces Juani avanzó con el centro de día Villa Juanita, que es un lugar donde
Sí, Los aparte de la adultos complejidad que mayores, trae tener un lugar de sí, sí, esa sí, naturaleza, ¿no? de hecho lo tenemos. Sí, sí. Tenemos uno y ahora hay dos, porque el Ujú. Ulises de Andrea también se municipalizó y esa fue una política pública del intendente muy, pero muy acertada. Pero bueno, ahí en Villa Bonita, que también se da en el CEDAM, allá Ujú. en Avenida de la Escolta y 58, 56, que son lugares donde los adultos mayores pueden ir y que además están en el contexto de hoy que se habla de un nuevo paradigma de la gerontología, ¿no? Hoy Sí. tenemos adultos mayores que viven mucho más tiempo y con mejor calidad de vida. Son cuestiones que fue leyendo nuestro intendente que supo escuchar a la comunidad y observar, en este ¿Dónde caso, nacen las cómo, necesidades? exactamente, y en ese caso acompañar, así como existe este programa Primeros 1000 días, que luego fue ley nacional y es un orgullo para los que nos toca acompañar a Juan y es un orgullo para la ciudad, y que además tiene una impronta muy profunda, que es acompañar a todas aquellas personas gestantes y hasta los 4 años de sus hijos y hijas. Bueno, también se supo trabajar en el acompañamiento a este nuevo paradigma de la gerontología y por eso se hacen estos dispositivos que funcionan muy bien y que en épocas de crisis como hoy Ujú. son muy importantes y son importantes sostenerlos y mantenerlos, porque se hace un trabajo no solamente de bienestar físico y mental, sino que también de contención. Tomamos un poquito de agua, vamos a los mensajes, porque parece que entraron varios mensajes. Así le damos participación a los que nos están mirando. Sigo con los pelos parados. Bueno, no me los puedo acomodar. Maxi Villarruel, corrimientos. No estaría No sé interpretando qué. a qué se refiere. Brenda Milagros, buenas noches. A todos los que están del otro lado, Buenas muchas noches. gracias. Diego Heredia, muchas gracias por estar al otro lado, buenas noches. ¿Qué pasa más firme al hablar si va a ser candidata? A ese mensajito es para vos. Mira, bueno, Diego. Diego Gerdo, buenas noches Fabián, saludos a Mariana, una gran compañera. Dicen que están desregulando, falacia. ¿Se regula para el lado de los poderosos o se regula para los trabajadores vulnerables? Gracias Diego por estar del otro lado. Beso, Diego, un gran concejal, un gran compañero. Brenda Milagros, el país se está prendiendo fuego desde 2020. Sí, puede ser, yo te Sí, diría que se sí. está prendiendo fuego desde el Si 2001, no. pero bueno, por ahí, por tu edad, por ahí no lo lograste ver de lleno o protagonizarlo. Rogelio Lorenzo Mazón, la doctora San Martín es hija de un gran ministro de la corte, muy amigo y así se portó siendo juez. Bien, gracias. Te pusieron el título de Sí, me doctora. ponen el título de doctora. ¿Será porque soy hija del doctor San Martín? Claro. Rogelio, o por tu trabajo en la justicia federal, por ahí. También. Rogelio Lorenzo Mazón, doctora del idioma no se habla. Muchas gracias, Rogelio, por estar del otro lado. Sí que se habla Sí, lo podemos hablar del de hecho, hemos idioma, de los presentado casi 2 billones de pesos que le deben al... No, pero está bueno porque una de las discusiones que se dan en el Consejo Deliberante cuando presentamos cuestiones del PAM y enseguida salen con lo del idioma y nosotros hemos acompañado como espacio político algunos pedidos de informe a IOMA, por supuesto, claro que sí. Si hay personas que tienen el IOMA y no están teniendo la cobertura que tienen que tener o hay algún problema, por supuesto que sí, que se habla, se acompaña. había uno más anterior, cortito, que no lo leí. Ah, bien. Brenda Milagros, idioma, ¿alguien puede acordarse de eso? Y sobre todo lo que pasó con cuenta DNI, que hicieron creer que era un beneficio y así se impactó en la economía financiera. Ese descuento lo pagaban todos los bonaerenses. No, bueno, claro, es algo solidario. Toti Mini de Vino, es cierto, las últimas elecciones fueron con la mano de los militares. Qué pedazo de fantasma. No entendí. Pero bueno, son opiniones y como toda opinión es respetable. Gracias por estar del otro lado y por participar del programa. Rogelio Lorenzo Mazón. ¿En la gestión de Juani está previsto cuidar la terminal de colectivos o no se lo vio? Allí hay gente durmiendo en situación de calle y un baño cerrado con llave a partir de las 21 horas.
¿Por qué no se quiere pagar horas extras? Y robaron oficinas Chevalier. ¿De eso se habla? Sí, sí, estamos al tanto Hiciste mención de eso, de de la esa gente que está en situación. situación de Sí, sí, calle. sí, sí. Sí, de hecho, uno de los dispositivos de la Secretaría de Desarrollo Social es justamente la atención a las personas en situación de calle, entender que las personas en situación de calle son abordadas, obviamente, cuando tienen domicilio en Mercedes. Cuando no tienen domicilio en Mercedes, hay un protocolo de actuación. Voy a averiguar el tema de los baños, debe tener un porqué, pero me comprometo a averiguar, por supuesto. Brenda Y Milagros. aclarar que los baños de la terminal fueron arreglados, son baños que suelen tener algún tipo de vandalismo y están siempre ahí los compañeros y compañeras municipales, nuestros Sí, sí. empleados municipales, de las que uno está muy, muy orgullosa, Y aparte siempre están que limpios y están, muy sí, 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 bien sí. sodorizados. Brenda Milagros, tampoco se habla que en la terminal vas a pedir horario de los colectivos o empresas que tienen boletería y la Secretaría de Informes no sabe responder. En su momento era un rol de asistencia al pasajero. Sí, eso es de las empresas. Bien. Marcelo Daniel López, gestionen la red de cloacas y gas en Barrio Calabria. Por lo menos ya que no terminaron las viviendas. Un saludo, Marcelo, hace rato que no lo veo. Mira, hablando de red de cloacas, agua, la verdad que también son obras que se han paralizado, que estaban comprometidas, que algunas se habían iniciado, algunas se hizo cargo la provincia de Buenos Aires, otras con recursos propios. Antes de venir acá hacía un repaso porque hablando de esta paralización de la obra pública, bueno, lo que es el acceso a Manuel San Martín, que se terminó también con el acompañamiento de la provincia, lo que es la estación de bombeo pronta a poner en marcha, que hace todo lo que es el recorrido de la red cloacal que termina en la planta depuradora, que se está realizando una planta depuradora paralela a la que, Para a la que agrandar la que está. tenemos. Antes de arrancar, yo le preguntaba al secretario de Obras Públicas a Emanuel Pérez Carrera, cuántas cuadras de asfalto habíamos hecho, porque siempre ese es un buen número que mide a los intendentes, ¿no? E intendentas. Pavimento 2015 a 2019, 54 cuadras Asfaltadas. fueron asfaltadas, que eran recursos propios, porque Vidal no se ocupó mucho tampoco de la obra pública. Y el pavimento de 2020 al 2026, 224 cuadras de pavimento. Tenemos un avance Sí, lo que hay que decir enorme también en lo que es. todas esas cuadras de asfalto fueron con recursos municipales y no con recursos de los frentistas, porque antiguamente Claro, se le claro. cobraba al Sí, frentista. sí, sí. No, Esta no se ha gestión, cobrado. Una de las cuestiones que sí fuimos modificando, sobre todo en este último tiempo, es el programa Esfuerzos Compartidos, así como existen los clubes. sí, sí. Y en el deporte sí hay desde la subsecretaría, de la Secretaría de Obras Públicas y subsecretaría de Servicios Públicos, es el tema de las piedras. Hay algunos barrios que están aportando algo de dinero, como ocurrió Sí, históricamente. históricamente en su momento. Por eso de que estábamos prendidos fuegos del 2020, yo creo que hay cuestiones del último gobierno que hay que rescatar, por más que no fue el mejor, pero si lo comparamos con los gobiernos de Yo Perón, lo con los único que gobiernos de Néstor y digo, Cristina, pero sí, por ejemplo, teníamos yo lo único que digo, y no la es para posibilidad del defenderlo a Alberto, empedrado. que le pasaron las 7 pestes de Egipto. También, pero bueno. Una pandemia, una sequía, un comienzo de una guerra, Pero el problema del petróleo. O sea, convengamos que no es para defenderlo a Alberto, pero pongamos todo en la balanza. por ¿Sí? supuesto, Porque claro que se sí. hicieron cosas mal y nos hacemos cargo. Pero también pasaron cosas. Diría Por eso, Macri. es muy importante volver a tener un gobierno a nivel nacional que no piense solo en el déficit fiscal, que nadie está de acuerdo, que no piense solo en bajar la inflación, que también es importante, pero que cierre con los números, Con la con la gente gente adentro. adentro.
es eso. Yo creo Fundamental. que a todas las personas que nos dan la oportunidad de tomar decisiones, una la tiene que tomar pensando en nuestro pueblo, ¿no? El otro día se planteaba, lo estaba mirando en una entrevista a una diputada nacional del bloque de Fuerza Patria, que decía que le pregunten a la gente si prefería tener 1,9 de inflación, sin medicamentos, sin poder Ujú, alquilar, con aumentos todos los meses en los colectivos, con aumento en el gas, con aumento en la luz, que no te alcance la plata más allá del 10 de cada mes, o en su defecto, tener un 10, un 12% de inflación y todas esas cosas que hoy no tenés, poder ujú. tenerlas. O sea, ¿hubo situaciones difíciles? Sí las hubo, pero el colectivo estaba subsidiado, el gas estaba subsidiado, Exactamente. y todo eso es salario Ujú. diferido. Y no es salario diferido para algunos, es salario Totalmente diferido no, para todos, es para todos y para todos y todas. todas. O sea, Exactamente. inclusive aquellos que trabajan por su cuenta, que hoy se golpean el pecho diciendo que ellos salen a trabajar todos los días y nunca le pidieron nada al Estado, no los vi devolviendo el subsidio a los Ujú. colectivos, no los vi Sí, por devolviendo el supuesto, subsidio al gas. pero por eso mismo yo creo que nos falta, nos faltó y tenemos que lograrlo, hacer un poco más de explicar más el funcionamiento del Estado y el funcionamiento de un Estado que históricamente ayuda o pretende ayudar a todos y todas. Vos recién lo decías, Fabi, todos teníamos un subsidio en los servicios, Uh -huh. que con ese dinero que no gastábamos en pagar el servicio, lo metíamos en el bolsillo de los comerciantes. Sí, Se sí. vio estos días con el tema del Día del Niño, Uh -huh. que las jugueterías no funcionaron como funcionaron en otros años. Hay un claro cambio ahí de de cómo comprar, a quién comprar, de apoyar o no a la industria nacional. A mí a veces algunas cuestiones me hacen acordar a la... Vos me vas a entender, y acá el dueño de casa también, a la propaganda de la época del proceso cívico-militar Uh entre la -huh. silla importada y la silla nacional. Sí. Bueno, que nos hacían creer o pretendían hacer creer que la industria nacional era mala. Hoy en día estamos viviendo algo parecido. Algo Entonces parecido, sí. ahí es donde nosotros tenemos un gran trabajo, eh, nosotros como políticos, como PJ, como Campo Nacional y Popular, de volver a hacer entender qué significa gobernar con la gente adentro. Eh, y, y hacer entender que todos nos vemos beneficiados cuando tenemos un gobierno que piensa transversalmente en el pueblo. Ahí, hoy en día no existe, hay palabras que dejaron de existir. La Sí. producción, El desarrollo. el desarrollo, la ciencia y la tecnología, em, las regiones productivas de nuestro país. Uh -huh. Hoy ya no se habla. Bueno, hay que volver a hablar y hay que volver a leer un poco y hay que ser muy empático y no enojarse, Fabi. Escuchar, hacer una escucha activa y escuchar y estar al lado de la gente. Jonathan Díez dice, las canchas de hockey ya fueron el afano en el deporte local y ahora de a poco va desapareciendo el hockey. Secretaría de Deporte le suelta la mano. Ejemplo, cancha de Club Defensores. No No voy a sé defender a si nadie, hablamos con pero vaya a YouTube, al canal de Radar de Noticias, está la entrevista que hicimos aquí en este mismo estudio con el secretario de Deportes, con el director de Deportes y con el y presidente con del Club de Mauri Gil. Defensores y con la presidenta del Club Holanda. En esa entrevista, este tema de la cancha del Club de Defensores está especialmente explicada porque la explicó Mauricio en forma particular cuál había sido el problema de la cancha del Club Defensores. Si quiere, remítase al canal de Radar de Noticias, busque la entrevista y ahí va a tener la explicación exacta. Y no es una cuestión que tenga que ver con con la dirección de deportes, sino que es una cuestión particular del club. Sí, Y sí, está sí. debidamente Por explicada supuesto en que esa entrevista.
Estoy al tanto. Y en esto, Fabi, creo que todo lo que es la política también de deportes de la ciudad, que fue una proyección que se hizo hace muchos años, eh, cómo ayudar a todos los clubes de toda la ciudad, a lo largo y a lo ancho de la ciudad, teniendo en cuenta la importancia de los chicos y las chicas en los clubes y en lugares donde seguramente los pibes están mucho mejor que en una esquina, ¿no? Sí, sí. Ale Santana dice, buenas noches, tengo muchos conocidos que hoy usan Ioma porque hoy cubro los medicamentos que PAMI dejó de cubrir. Es cierto, personas que tienen Ioma y tienen PAMI, Sí, sí. obviamente están usando Ioma. Ioma. Por eso, lo de lo de Ioma, es una obra social por la más grande de toda la provincia de Buenos Aires, la que Sí, sí. casi todos tenemos los que trabajamos En el estado. en el estado de la provincia de Buenos Aires, que seguramente tendrá cuestiones para mejorar, pero funciona y funciona bien. Rogelio Lorenzo Mazón, el señor Tino Rodríguez, funcionario de ustedes. Mío no, en particular, porque yo no tengo funcionario. Digo, por lo que ocurrió en Unzué. Creo que la discusión la tenés que seguir en Facebook. Se vienen dando el lindo y parejo hace un rato largo. Y si no, llamarlo por teléfono y arreglarlo personalmente. Me parece. No es este el ámbito como para andar escrachando personas ni poniendo en discusión con nombre propio. Me parece que no es el lugar. Tomás Munizaga. ¿Cuántas diferencias tenemos? En Europa las empresas constructoras cada vez que hacen un barrio o una urbanización, las calles deben estar asfaltadas, las cloacas conectadas o las redes y la luz subterránea también conectadas a la red. Muchas gracias por estar del otro lado. El señor Tomás Munizaga es el oyente español. Argentino que vive en España. Muchas gracias por conectarse y por estar al tanto de nuestro programa. Daniela Velar, claramente se necesita un Estado presente, pero sobre todo eficiente. Absolutamente de Estamos acuerdo. todos de acuerdo. La eficiencia es como la perfección. Depende de dónde la mires y con qué lente la mires. Porque si ser eficiente es beneficiar a los más ricos, también se puede. Brenda Milagros, de octubre-noviembre del 2023 a junio del 2024 la inflación fue mucha y estaba Massa de ministro de Economía. Ese fue el momento clave donde tuvimos que empezar a pagar tantos gastos del Estado, emergencia de la pandemia. Ahí fue el momento clave donde perdieron votantes, considero. Bueno, es una opinión. Muchas gracias, Brenda, por estar del otro lado. ¿Eso han sido todos? Se pueden mostrar. Bien. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y a los que opinaron y mandaron mensajitos, muchísimas gracias. Se tocaron temas varios. Yo recibí un mensaje por privado y debo decir que reafirmo mi opinión respecto al excelente trabajo que lleva adelante Jorgelina Silva en la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Puede haber personas que piensen distinto? Lo acepto. Pero yo sigo reafirmando que desde mi punto de vista, desde mi mirada y desde los datos que yo recojo en la calle y en la gente que es asistida, felicito nuevamente a la licenciada Jorgelina Silva por el trabajo que viene llevando hace 12 años en la secretaría más caliente de la municipalidad, de todas las municipalidades del país. Porque no sé cuántos tienen la espalda para aguantar 12 años en una secretaría tan caliente. Después, lógicamente, puede haber opiniones disidentes. Por supuesto. Las acepto. Por supuesto que sí. Pero... y volviendo a lo que planteaban, que creo que quedó medio en el aire y no lo pudimos explicar, fundamentalmente vos, el tema de las cloacas. Ahí mencionaban a un barrio en particular, que es uno de los barrios que quedó inconcluso cuando dejaron de venir los fondos del gobierno nacional. Sí, hay obras paralizadas, hay otras obras que se pudieron seguir gracias al aporte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto que yo te decía hoy del colector cloacal con la planta de bombeo en las 58 y 100...
Sí, allá, 17, bueno, que va a la planta a la depuradora, planta es, depuradora. Sí. es una de las grandes obras de la gestión de Juan y que hace que se haya podido cambiar ese colector cloacal que era súper añejo. Lo mismo ocurre con lo que es el Canal Santa María, que es una obra histórica, Sí. dicho por un ingeniero que nada tiene que ver con la gestión, con el ingeniero Blanco, Sí, el eh, aliviador de que líquido eso es pluviales. pluviales, que viene Me cuesta mucho esa del palabra. río por la 113, dobla, agarra la 1, allá el 1 y 22 bis, lugares donde drena muchísima agua Ujú. cuando llueve y que lleva y que ya se ve cuando hay lluvias copiosas Importante, sí. cómo ha cambiado toda esa zona. Y bueno, y ahora estamos con una obra que comenzaría el año que viene, que se están haciendo las reuniones que llevan parte del trámite que ya se hizo en el EPI del Marchetti, ahora hay una segunda también en el EPI del Marchetti el 26 de agosto, que van a ser las obras aliviadoras por las situaciones que se dan en Mercedes cada vez que hay lluvias exponenciales que se inunda, ¿no? Sí, aparte tenemos que Esas tomar en son cuenta. obras que nuestro intendente ha gestionado, que viene gestionando de hace años, que ahora por suerte se dieron, que ameritan todo un proceso de estudio, no solamente para presentar el proyecto desde acá, desde la municipalidad, sino a la provincia de Buenos Aires y la provincia a la vez presentarlo con lo que es la cuenca del río Luján y que son a través de créditos internacionales. Ujú. La verdad que en ese sentido la gestión de nuestro intendente, esto que nosotros decíamos en campaña, escuchar, planificar, hacer en estos 12 años fue una metodología de trabajo que vemos a lo largo y a lo ancho de la ciudad, la cantidad de obras y obras históricas que se han podido hacer. Y también hay un montón de obras que se habían también tramitado a nivel nacional, que bueno, que con la venida de este gobierno que frenó las obras públicas se quedaron frenadas, algunas se pudieron seguir, algunas están prontas a seguir, en su momento el intendente las hará saber, y bueno, claramente es una gestión que ha modificado la ciudad, que le ha dado un impulso diferente, que también a la vez cuidamos esto de que somos la primera ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, vecinos de Luján, y que pretendemos seguir siendo esa ciudad del interior donde convergen un montón de instituciones, llámese clubes, sociedades de fomento, de comercios, de productores. En Mercedes hay muchos productores de nuez pecan, de quesos, de salame. Y bueno, yo creo que la intención del intendente de haber sostenido y preservado todo esto, lo que es más, nada más y nada menos que nuestras costumbres, el arraigo, ahí hay un valor agregado de la gestión de Juan y que uno lo escucha en la calle, ¿no? Que se reconoce. Bueno, la dejaste picando y no puedo hacer otra cosa más que bajarla y jugarla para adelante. El intendente hace muy pocas días hizo una declaración, tanto local como a nivel provincial, de que una vez que concluya este mandato, su tercer mandato, no aspiraba a renovar su candidatura a intendente más allá de lo que pase con la ley de intendentes, ¿no? Se menciona en la ciudad de que una de las aspirantes a reemplazar al intendente Ustarros, si así se dan las condiciones, sos vos. Ujú. ¿Esto es así? Sí, sí, Juani lo dijo hace unos días en los medios de comunicación, dio tres nombres, a mí la verdad que me llena de orgullo esta mención que hizo el intendente. Em, También me parece, que no se lo he dicho, pero me parece algo muy valioso de su parte y un ejemplo de hoy con la ley que tenemos, él no podría volver a presentarse como intendente. Hay muchas posibilidades de que la ley Ujú. se modifique y sí podría volver a presentarse. Y así todo es una decisión, como yo te digo, de una gran valentía y de una enseñanza. Esto no se trata tanto de
nombres y apellidos, sino como de un proyecto que es claramente colectivo, como veníamos hablando hoy, Ujú. con nuestro PJ en unidad en nuestra ciudad y por supuesto ampliado lo que es el campo nacional y popular y toda aquella persona que quiera acercarse a seguir dando ideas, a seguir dando propuestas para que la ciudad de Mercedes sea la ciudad que hoy tenemos, con todo lo que se hizo, con todo lo que falta también. Y a mí me llena de orgullo que una de las 3 personas que haya nombrado el intendente sea yo. En ese proceso seguramente te conozco hace algunos años, sé cómo trabajás y en base a eso sé también de que no sos una improvisada, ni en lo que haces en el Consejo Liberante, ni lo que hiciste en la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, y la voy a hacer cortita porque es mucho más Sí, larga. participación Eh, ciudadana y relaciones con la comunidad. y tampoco lo serás en este proyecto de reemplazar a Juani como intendenta. En la vista y en el trabajo que venís haciendo, seguramente multidisciplinario, porque sé también tu gran capacidad de armado de equipos. ¿Cuáles son las áreas, más allá de, lógicamente, sos parte de un proyecto, sos parte de un modelo y va a haber una continuidad en ese proyecto y en ese modelo? Pero ¿cuáles son las áreas o los sectores que vos ves de la ciudad que necesitarían o un refuerzo, un ajuste o una modificación para lo que vendría a ser tu futura campaña a intendente en Mercedes? Mira, todo eso también un poco depende de qué contexto, en qué contexto uno le toque gobernar, ¿no? Ujú. Yo creo que las áreas de toda la municipalidad tienen gente a cargo que es totalmente idónea. Em, Hoy no sabría decirte porque también son cuestiones que son colectivas, nosotros hablamos colectivamente todo. Me parece un acierto la creación de la Secretaría de Educación, por ejemplo, Ujú. porque ahí hay un trabajo hecho de todo el equipo de gobierno y que hoy justamente estamos trabajando hoy se da en este contexto que hay muchos chicos y chicas que faltan a la escuela. No hay deserción escolar, sino hay ausentismo. Bueno, a buena hora que tenemos una Secretaría de Educación, con lo que eso significa, ¿no? Por el recurso humano, por el presupuesto que tiene y que se pueda hacer un trabajo y acompañar la trayectoria escolar de los chicos y las chicas y acompañar también a las y los docentes que están pasando una situación difícil, porque hoy hay un, este, una nueva manera de ver, ya sea de los padres o de los pibes, esto de no querer ir al colegio. Eso claramente me parece que hay que seguir fortaleciéndolo. Y después, áreas de salud son fundamentales, áreas de desarrollo de la comunidad, el área de seguridad, son cuestiones. A mí me ha tocado, Fabi, por ser primera candidata en la última elección donde Juani fue intendente, me ha tocado ya en 3 oportunidades ser intendenta Intendente interino. interina y son vitales, vitales para la ciudad, seguridad, salud, desarrollo de la comunidad, son como bueno, servicios públicos ni hablar, porque uno no sabe más allá de la diaria con lo que puede ocurrir. La columna vertebral Se, del gobierno. absolutamente, y seguir dotando a las diferentes áreas de personal capacitado. Esto que hoy hablábamos de, por ejemplo, de la Casa Velatoria Municipal, que se terminó dotando con empleados municipales que accedieron a trabajar. Bueno, hubo una capacitación, hay un acompañamiento diario para una tarea tan difícil, ¿no? Que es nada más y nada menos que poner en funcionamiento una casa de sepelio con todo lo que eso conlleva, desde el acompañamiento a los familiares, a preparar lo que es el velorio, a llevar hasta el último adiós a la persona y a los familiares. Yo creo que Juani deja la vara alta, que Juani ha puesto hincapié en algunas áreas de la municipalidad que en otros tiempos ni siquiera se hablaba. Qué sé yo, hoy tenemos, por ejemplo, una dirección de género y diversidades que hoy es absolutamente necesario todavía. Ojalá llegue el momento que no se necesite, por ahí siempre hay que estar fortaleciendo. En el sector también, en la dirección de niñez,
que depende de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, la Dirección de Salud Mental. Hoy es muy importante, Fabián, porque estamos teniendo una situación y una demanda de personas que necesitan un acompañamiento psicológico que de manera privada no la está pudiendo hacer, pero además porque se trabaja con el resto de las áreas, no son áreas aisladas. La Dirección de Salud Mental trabaja obviamente con salud, trabaja con desarrollo de la comunidad, trabaja con adultos mayores. Todo lo que es turismo, cultura, producción, son áreas que son centrales si uno quiere seguir viviendo en una ciudad donde se pueda dinamizar la economía desde la cultura, desde la producción, desde el turismo, esta famosa fábrica sin humo que es el turismo. En Mercedes se ha hecho hincapié y se ha encontrado, hoy Mercedes es un lugar de turismo de cercanía que ofrece muy buenas instalaciones y que se acompaña desde el Estado municipal. Hay un tema que por ahí te va a ser álgido, pero si no lo pregunto, no sería yo. A ver, Buratini. El doctor Usterro, a partir de un hecho fáctico que tiene más de 5 años de procedencia, que es la baja de la natalidad, y a partir del proyecto llevado adelante por el gobierno de Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, de crear la sala de 3 años en lo que es la currícula de la escuela provincial, ha tomado la determinación de reducir los jardines maternales. Y a mí, en lo personal, yo tuve la suerte de llevar a mi hijo más chico al jardín 2, 2 o 3. El de la 22, el 3 creo que es. Sí. 22 y 107, 109. Pero tengo la data de todos los papás y mamás que llevaron niños a los jardines maternales desde su creación y ha sido excelente el trato y la atención. ¿Pensaron la idea de devolverle al jardín más en esta situación de crisis tan difícil que estamos viviendo y que el próximo gobierno no lo va a solucionar mágicamente? ¿Devolverle al jardín las salas que se cerraron o mantener el apoyo al proyecto provincial, en caso de que vos seas intendente? Por el momento yo te puedo hablar el contexto. Eso se dio en un contexto, en una decisión, creo yo, acertada del intendente, porque era el acompañamiento que necesitaban los jardines de la provincia para que no desaparecieran. Nuestros jardines maternales no desaparecieron. La verdad que no tenemos quejas de madres y padres. Fue una decisión dura. Bueno, gobernar se trata de eso, Fabián. A mí recién alguien me decía, alguien me comentaba que tenía que tener más firmeza. Bueno, hay decisiones que hay que tomarlas. Sí, hay decisiones que son feas. Que son antipáticas, que produjeron una incertidumbre por un momento y hoy en día están funcionando muy bien y se pudo seguir y por suerte no ocurrió lo que algunos pensaban que iba a ocurrir. Hay que ver qué pasa. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir, si va a subir la natalidad, si no va a subir. Sí, igualmente son procesos de más de 5 años. De todos modos, hay que ver en el próximo gobierno. El tiempo y además la decisión del intendente de sostener estos jardines maternales, que son decisiones políticas que vienen, como yo te decía al principio, del intendente anterior, de Carlos Selva, que fueron totalmente acertadas y que ahí tenemos no solamente familias que nunca más se van a olvidar del paso de lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos, y que hoy los pibes van a ese jardín y a mí me gusta mucho destacar el laburo del empleado y la empleada municipal, porque a veces son bastante estigmatizados. Uno de los orgullos de la Municipalidad de Mercedes son las maestras jardineras de los jardines maternales y de cada uno de los EPI que se han abierto en los diferentes puntos de la ciudad. Son decisiones políticas, son políticas públicas que obviamente uno pretende, en caso de que me tocara, pretende seguirlas claramente. Bueno, son casi las 22:30, nos pasamos, era de 9 a 10, pero bueno,
El señor del botoncito va a saber entender la importancia de la invitada y la importancia de los temas tratados. Muchísimas gracias, Mariana. No, gracias a vos. Por haberte tomado este tiempo. Y bueno, los últimos 30 segundos, ponete en modo candidata. No, y hablarle, y hablarle a la comunidad de Mercedes lo que vos quieras. No, yo creo que lo importante no es fácil. De hecho, antes de venir de acá, tuvimos la reunión en nuestra unidad básica de la 29, 38 y 40, y una de las cuestiones que planteaba el intendente, que fue a esa reunión, y los compañeros le preguntaban cómo era esto de tener 3 candidatos. Nosotros, a ver, más allá de que le toque a quien le toque, nosotros somos un proyecto político, queremos seguir gobernando la ciudad, manteniendo, como recién decíamos, lo que hemos hecho, y haciendo lo que nos falta, porque somos un proyecto a largo plazo. Y esto, obviamente que con los años yo lo vengo acompañando a Juani desde antes de que fuese gobierno. Yo fui militante junto a él en el Comedor Los Pampitas, que luego fue un centro comunitario cultural en gobierno, sí. En la época del gobierno de Néstor y de Cristina. Y nosotros somos realmente un proyecto político, más allá de los nombres y apellidos y de la voluntad y de que yo tengo de ser intendenta. Lo que nosotros pretendemos es poder seguir gobernando esta ciudad que elegimos para vivir, para criar nuestros hijos, donde nacimos y donde nos encontramos todos los días con vecinos y vecinas a escuchar sus ideas, a escuchar sus demandas y a hacer de esta ciudad una ciudad donde los números cierren con la gente adentro. Bueno, muchísimas gracias. Juan Pablo López Baggio, saludos a Mariana, felicitaciones, gracias Pablo. Un abrazo fuerte al compañero Juan Pablo. Gastón Lecouna, bien compañera, mucha suerte. Gracias, Gastón. ¿Quedó alguno, Carlos? Están todos, bueno. A todos los que están del otro lado, a todos los que participaron, a todos los que nos estuvieron mirando y escuchando, muchísimas gracias por estar del otro lado. Los invito a que el próximo miércoles, si Dios quiere y todo sigue como viene, nos volveremos a encontrar. Tengo la pretensión de traer representantes del sector gremial. Vamos a ver cómo se dan las circunstancias de las confirmaciones. Pero igualmente, bueno, Luciano de Melgazo, saludo grande a Mariana. Un beso, Lu. Y los invito a que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles. Mirna Chavero, saludos a la compañera Mariana San Martín. Y bueno, gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles a partir de las 21 horas. Ahí lo pude decir. Acá en la esquina ya se armó. Cada vecino trae su voz. Una pregunta, otra versión. Mira qué lindo este rumor. Un mate tibio, la opinión. La plaza llena de color. Nadie decide quién tiene razón. Se va mezclando el corazón. Mercedes y hay aquí ahora. Todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene. Somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora. Vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Ella te canta su versión. Él la contesta con humor. Cruzan miradas, nace otra voz. Se arma otro cuento alrededor. Un clic, un hola, la canción. Desde la casa hasta el salón. Lo que vos digas.
nos encierre. Juntos este cuento siempre se aprende. Mercedes, ya súmate ahora.